¿Y ¿Y las las abuelas abuelas qué qué hacen? hacen? Ah, ya me dejó. Ajá. Yo creo que ya Bueno, borraron cosas de la nube y ya me dejó. Entonces lo voy a grabar yo, Sonia, y después se lo mando a Ricardo. Entonces vamos a empezar oficialmente nuestra sesión. Ya son 12:03, podemos iniciar. Les doy la bienvenida a todos los que se están conectando y a todos los que nos van a estar viendo de manera diferida porque subimos siempre la sesión a YouTube. Una amiga lo envió. Subimos la sesión a YouTube a través del canal de Palabras Compartidas CDMX para que quien no se puede conectar hoy a esta hora pueda ver la charla de manera diferida. Yo soy Liliana Pesina y estoy en el Seminario de Cultura y hacemos este club de lectura con el grupo Palabras Compartidas y este mes tenemos a dos participantes especiales. Siempre tenemos solo una, esta vez tenemos dos. Tenemos a Sonia Jasso y a Ana Gómez, quienes hicieron un gran trabajo al escoger este libro que se llama Pelea de Gallos, que yo creo que vamos a tener muchísimo de qué hablar. Y de pronto ahí, por ejemplo, esta Anita, déjenme contarles, cuando ya habíamos publicado el libro, el texto completo para leerlo, Anita me escribió y me dijo, "Oh, estoy dudando, no sé si es demasiado para el club, no sé si está muy fuerte, que no, así como que empezamos las dos así a dudar de lo que estábamos haciendo y dijimos, no, es lo que necesitamos, necesitamos empezar a retarnos, a poner otro tipo de lecturas, que justo es lo que queremos hacer este año y lo empezamos desde febrero. Nos queremos alejar del cliché, queremos darle la vuelta, queremos traer autoras, mujeres que estén escribiendo ahorita, que sean contemporáneas, que nos causen algo de empatía o que nos resuene de alguna manera y nos mueva. Entonces dejamos ahí pelea de gallos. También decíamos, no, no lo vamos a compartir todo. Y al final dijimos, no, sí, ya, ¿no? Ya, va todo el libro, ahí veamos cómo es la recepción. Entonces, quisiera darle antes la palabra a Ana y a Sonia para que nos cuenten un poco cómo les fue. Primero con la selección del libro, ¿no? En el mes de marzo, que decíamos el mes de la mujer, entonces vamos a traer algo relacionado a eso, con su lectura. Cuéntenme un poco. También por ahí le subimos dos audios de dos de los cuentos de Pelea de Gallos, por si alguien no había tenido tiempo de leerlo. Entonces, a ver, Sonia, Ana, ustedes díganme. bueno, Sonia, así, ahora con ustedes, Sonia, y Bueno, Sí Sonia tengo Jasso. prendido el audio. Ah, no. sí, te Sí, sí, Así, escuchamos ok. bien. sí. Bueno, este libro fue una sugerencia de su hija de Anita, que siempre nos estuvo apoyando con bibliografía de jóvenes escritores contemporáneos de esta época, y la verdad es que fue un shock. Ya habíamos leído un libro también con mucha violencia, que yo me espanté muchísimo, así que cuando ya leí no me pareció tan fuerte, pero la verdad es que no sé si alguien haya tenido la oportunidad de escuchar o de leer alguno de los cuentos en PDF, pero la verdad es que sí son muy fuertes. No distan mucho, creo, con lo que sucede aquí en nuestro México querido. Y bueno, pues Anita, te cedo la palabra. También, ¿sabes qué, Anita? Por favor, cuéntenles, porque además tenemos dos invitadas especiales, porque además ustedes, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Son un grupo, son un colectivo y las abuelas? Somos una pareja. Ah, bueno, cuéntenles Aunque también de no eso. somos pareja, pareciera que no, pero no somos así. Somos, y las abuelas que hacen, dedicándonos estamos leyendo 4 libros mensuales, que reditúa a 4 videos diferentes hablar sobre lo que nos pareció el libro. Por eso nos atrevimos a incursionar en los nuevos autores, porque además la visión de Sonia es muy diferente a la mía, ¿no? Entonces ella
quería ir con los clásicos y yo no. Desde ahí fue así no pleito, pero sí una discusión de no quiero, si quiero, por esto, por aquello, y cada uno dimos nuestra opinión. Y eso nos ha llevado a estos caminos que nunca pensamos transitar, porque son mucha violencia, pero llegamos a la conclusión de que qué manera de escribir de gente tan joven, qué manera de plasmar lo que todas pensamos y que luego no queremos decir. Y ellas lo plasman de esa manera que se oye natural, aunque duela, ¿no? Entonces, eso hacemos, somos una pareja que cada viernes de cada mes, de todos los meses, todos los viernes a las 12 del día sale un nuevo video con los comentarios de diferentes libros, y ahí podemos decir, me gustó, no me gustó, somos muy sinceras, a veces nos pasamos porque no nos gustó nada, o estamos tan emocionadas que nos gustó tanto que queremos contarlo todo. Eso es lo que estamos haciendo. Y así nos propusimos a hablar sobre todo de mujeres, y ha sido bastante fuerte. Empezamos con, no recuerdo si Sonia se va a acordar más, pero creo que empezamos con el libro de Ellas Hablan, que salió la película también, y que es también de puras mujeres, cómo resolvieron el hecho de que eran violentadas, ¿no? Entonces, creo que fue el primero, y hemos encontrado otros donde nos vamos dando cuenta que también es nuestro entorno del que están hablando, ¿no? Y nos hacemos tan empáticas a eso que si alguna vez ven nuestros videos, casi siempre decimos, es que a mí me recordó tal cosa o tal pasaje de mi vida, o cosas diferentes. Gracias, Anita. Solo dinos dónde podemos encontrar sus videos, porque miren, ellas propusieron Pelea de Gallos y la verdad es que se han convertido en un muy buen referente para saber qué se está leyendo hoy en día, y a veces, bueno, muchas veces tienen lecturas que sí te retan y te mueven como esta. Solo dinos dónde las podemos encontrar, en qué redes sociales y cómo aparecen, por favor. ¿Vieras qué tormento es decirlo cada día? Cada vez. Okay. Porque tenemos un editor muy estricto. Entonces, si no lo decimos bien... Saludos a Ricardo. Saludos a Ricardo. Es muy estricto. Entonces, nosotras estamos, yo le voy a decir los más fáciles, en Instagram y en Twitter como Abuelas Lectoras. Así nos pueden encontrar. Y las abuelas que hacen en Instagram y Twitter como... ¿Y Facebook? No, en Facebook ¿No? estamos... Eso lo va a decir Sonia, se lo sabe mejor. ¿En Facebook? Bueno, estamos en Facebook, YouTube, Spotify, Twitter y Google. Estamos ahí como Y las abuelas que hacen. Y en Instagram y ¿cuál otro dijiste, Anita? Twitter. Como Abuelas Lectoras. Y entonces nosotros hacemos trampa porque nuestro editor siempre nos dice que tenemos que aprender, no siempre se nos olvida. Y entonces ya nos puso un pizarrón, y entonces tenemos que hacerlo porque ¿Dónde no está el pizarrón ahorita? Muy bien, bueno, pues pero muchas déjenme gracias. comentarles, nada más agregarles que ya tenemos un año y lo que va de este año publicando ahí en Y las abuelas que hacen, y las invitamos que en algún momento puedan acudir a estas páginas
y espero que también comenten, porque a veces Anita y yo no estamos de acuerdo en desde dónde vemos ese libro, y bueno, hay una pequeña discrepancia, pero seguimos siendo muy amigas, ¿verdad, Anita? Así es. Creo que es algo que justo estas lecturas provocan, y justo traer pelea de gallos. Yo estoy muy ansiosa por escucharlas a todas y cada una de ustedes, y es que de ustedes y de Octavio. ¿Eres Octavio? Octavius, ¿sí? Me gustaría escucharlos a todos y saber cómo les fue con la lectura, cómo lo vivieron, qué piensan. Recuerden que aquí todos los comentarios y todas las lecturas y esa apropiación es completamente respetable. Como dice Sonia, podemos diferir, podemos decir la odié, podemos decir me encantó, pero justo este tipo de espacios en los que estamos abiertos a sentir y vivirlo de manera literaria son los adecuados para decir lo que sentiste y lo que pensaste sin preocuparte por ser juzgado y demás. Entonces, ¿quién quiere comenzar a comentar? ¿Quién dice yo? Anímense. Así nos dejó. Sí, Claudia, adelante. Yo quiero, me parece una autora complicada de leer, no porque su escritura sea difícil o su vocabulario sea complejo, sino porque duele, ¿no? O sea, duelen las historias, duelen los momentos y duelen porque sabes que son posibles. Sabes que están saliendo de una realidad que existe y que nos rodea. Me pareció bien interesante cómo aborda todas las violencias que nos tocan a las mujeres. La violencia de clase, la violencia económica, la violencia sexual, la presión social, los estereotipos. Y me recuerda a una filósofa que decía que a las mujeres siempre nos va peor, sin importar el contexto donde estemos, si somos ricas, pobres, blancas, morenas, a las mujeres siempre nos va peor. Y es como un mural de mujeres que la están pasando bien mal, sin importar en dónde estén, si son ricas, si son pobres, si son las patronas, si son las empleadas, si son las hermanas, si son las madres. O sea, es como un libro bien doloroso que nos muestra este anecdotario de violencias, donde no hay un ápice de ternura, donde no hay compasión, donde no se puede tener compasión, donde no se puede tener amor. El amor se reduce a violencias menos agresivas, ¿no? O sea, pienso en el cuento de la chica que se acerca al hermano raro y los hámsters, donde le dijeron, o sea, la violentaron sexualmente y le dijeron, y esto es el amor, y ella se lo creyó. Entonces es un libro o unos cuentos difíciles de leer porque duelen, pero al mismo tiempo están construidos con unos lenguajes y unas atmósferas que son muy grotescas, pero que son muy sorprendentes, ¿no? Como estas atmósferas líquidas, ¿no? El aire se volvió un jugo, el aire se volvió estas atmósferas líquidas que se pueden agarrar casi. Entonces es un libro que duele, es un libro que lastima y que muestra de una manera grotesca, pero realista, todas las violencias por las que pasamos las mujeres en algún momento. Gracias, Claudia. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere comentar? Creo que este libro da para mucho. Por ahí Mariana Enríquez ponía, sí. ¿Y qué piensas de este libro? Entonces puso ahí brutal, por supuesto. Mariana Enríquez es otra escritora que es una rockstar ahorita. Que no debemos perdernos, si me permites. Sí, Octavio, adelante. Octavio, ¿verdad? Sí. Sí, Octavio. Adelante, Octavio. Este libro yo ya lo había leído y me llamó la atención de adherirme al club, precisamente al ver que iban a comentar o que se iba a leer Pelea de Gallos, porque efectivamente, como dice Claudia, no es un libro sencillo, es descarnado, es fuerte, pero pues así sucede, así es la vida. Precisamente
Yo le leo a un par de grupos de personas mayores, se nota, ¿verdad? Que del DIF en el municipio de Huixquilucan. Y precisamente ayer les leí los primeros cuentos de este libro. Todas las señoras ya son mayores. Lo que me sorprendió fue que efectivamente, como señala Claudia, rememora mucha gente escenas vividas o presenciadas acerca de la violencia contra las mujeres, de este patriarcado que naturaliza y la gente se lo cree, las mujeres se lo creen, como señalaba Claudia también, que así es el mundo, que así son las cosas, que no hay manera de sustraerse de ello. Efectivamente, reconocieron que era violento el lenguaje, violenta las escenas, pero a mí me sorprende que dicen, es que así es. Son personas mayores entre los, ¿qué te gusta?, 65 y 80 años. Y una de ellas me platicaba de la historia de una vecina que fue raptada de muy joven por el supuesto marido y que la tuvo encerrada durante años. Y que asimismo a ella se consideraba una perra que daba hijos nada más. Actualmente esta señora vive y tiene 93 años y es muy alegre, muy desinhibida, baila en los festivales que organiza el DIF en su club, y uno se sorprende de que incluso la realidad rebasa esto. Al leer Subasta, uno piensa que bien pudo suceder aquí en Nesa, que bien pudo suceder en algún municipio de los conurbados a la Ciudad de México, porque nos enteramos cada vez que leemos y que leemos testimonios que efectivamente sucede. Entonces, me parece que una de las maneras de atenuar en general esta violencia es enfrentándola, porque rehuyéndola, la verdad no conduce absolutamente a nada. Y les leo, yo trato de leerles a los grupos, autoras sobre todo, y historias que las remitan a su experiencia vivida. A mí me sorprende mucho que los cuentos escritos por Francisco Rojas González, seguramente han leído El Diosero. Como todo, buena parte de la gente de mi edad o mayores proceden de provincia. Cuando les leo cuentos de ese libro, rememoran cómo las pidieron, cómo fue su pedida de matrimonio, cómo fue la mudanza a la casa de los suegros, quién les enseñó a hacer tortillas, cómo preparaban el nixtamal. En fin, la literatura como un detonante de recuerdos y de reconocerse en otros. Sí. Yo defiendo la tesis de que no hay ninguna apreciación errónea, sino perspectivas distintas acerca de lo que se lee. No hay buenas o malas reseñas, buenas o malas impresiones de un libro, sino que cada quien, ni modo, las adecuamos a nuestro entorno y a lo que conocemos. Gracias. Gracias, Octavio. Qué interesante saber que Octavio llevó algunos cuentos a estas personas, ¿no? Y su recepción. Qué interesante. Rosa, no sé si por ahí prendiste tu micrófono y estabas diciendo algo justo cuando... ¿sí? Y déjame, Rosa, antes de darte la palabra, decirle a Vanessa Bermejo que bienvenida. Ella dice, por ahí nos escribió en el chat. Nos pregunta cómo se llama el libro, se llama Pelea de Gallos. Y Vanessa, si te metes a nuestro grupo en Telegram que se llama Club de Lectura Virtual, ahí lo vas a poder encontrar en PDF y en ebook. Ahora sí. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo llegué a este grupo por Octavio, que mandó la referencia del libro a otro grupo que tenemos que se llama Biblos. Y bueno, me atrapó la lectura. O sea, es fuertísima. Yo al principio la ubicaba por ciertos tonos de hablar en Buenos Aires, la ubicaba en Ecuador, en la misma Ciudad de México, y me fui a Google a ver de dónde era esta escritora,
Y pues me parece una mujer muy joven, muy valiente, porque también dice que no solamente es América Latina la que padecemos machismo, violencia, ultrajes, y sino también en España, que en España ella tiene que avisar a sus amigas dónde anda y que en España pasan cosas terribles también. Creo que es muy fuerte porque muchas mujeres tenemos miedo a veces de enfrentarnos a la violencia del hombre. Yo acabo de pasar por una experiencia bastante fuerte. Yo tenía un departamento para rentar. Mi inquilino se lo pedí de buena manera, no aceptó entregarme el departamento. Después le dije, vete debiéndome, pero ya dame mi departamento y nada. Finalmente lo tuve que hacer toda una demanda de recuperar mi departamento, pero mientras este tipo me demandó de despojo ante el MP de Coyoacán, me demandó de daño moral y se amparó 2 veces. Ha sido la pesadilla de pesadillas, porque yo les decía, bueno, ok, yo soy la propietaria, pero él debe. ¿Y cómo le aceptan estas denuncias sin preguntarle qué es lo que él ha hecho? O sea, tal parece que yo soy la culpable de haberle rentado a un tipo abusivo. Y ustedes le aceptan todas las demandas y todo contra mí sin preguntarle cómo o por qué. Esto me acaba de pasar. Gracias, Y tuve que hacer una carta al juzgado de San Lázaro, que ya es la última instancia, y ni siquiera, pues sí, me pusieron un sellito, pero nunca me contestaron. Ciudad de México actualmente. Creo que esto nos deja claro que, mira, este libro creo que nos detona muchas cosas, como por ahí decía Octavio, no hay muchos tipos de violencia. Podríamos rascarle a tu historia y encontrar justo muchas cosas que tienen que ver con ser mujer, tal vez, ¿no? Creo que este tipo de lecturas, tristemente, nos causan un montón de empatía y como decían por ahí al principio, nos llena de dolor y de tristeza porque no lo leemos como una ficción, No. lo leemos como algo que podría estar sucediendo justo ahora en cualquier lugar. María Fernanda Ampuero, por ahí ella decía que este libro se publica en España y cuando llega a México tiene una gran recepción. Y ella decía por allí en una entrevista que sentía que este libro estaba escrito para México y justo sentía que reflejaba muchísimo la violencia que se vive en el país y de lo que viven las mexicanas día a día, ¿no? Ella decía, creo que más en zonas calientes, ¿no? Ya saben, Colima, Guadalajara, todas estas zonas donde ya están registradas como muy peligrosas, pero creo que en general en México este tipo de violencias pueden estar pasando justo ahora. Entonces creo que coincido con todos los que han dicho, es un libro difícil, no por su lenguaje, el lenguaje es muy utilitario, es muy coloquial, se entiende todo lo que dice, ¿no? Por ahí tal vez habrá algunas cosillas que tenemos que entender por contexto, pero nada que nos requiera parar o detenernos en la lectura. Creo que es difícil porque nos pega y nos mueve. Yo he recibido muchos comentarios donde la gente dice, no, yo lo leía de a poquito porque no aguanto. Y yo es así, yo también, ¿no? Son estos libros que yo tengo que leer así poco a poco. Por más que diga, está muy bien escrito, ¿no? Y entre mi objetividad literaria, tengo que leerlo poco a poco, diferido en el día, porque es demasiado para mí. Es demasiada violencia, demasiadas escenas, demasiado dolor para mí. Entonces creo que cuando algunos han dicho es un libro difícil de entrarle, lo es. ¿Alguien más quiere comentar? Cuéntenos cómo les fue, si algún cuento por ahí les movió de manera especial, qué piensan. ¿Es un libro que tal vez recomendarían, si ya lo habían leído?
Me gustaría escucharlos. Hola, Esperanza. Ay, perdón, es que no les sé mover aquí y no me veo. Buenas tardes a todos, ya que me escuchan. Pues a Ya te mí vemos. me pareció muy fuerte y yo lo sentía, bueno, yo como que lo estaba viviendo y dije, qué difícil ha de ser que estén en esa situación donde las están tocando una persona asquerosa, ¿no? Para mí fue como muy sufrible y opino lo mismo que las demás compañeras, que Claudia y las demás, que pues qué difícil y qué feo ha de ser cuántas mujeres en este momento están viviendo esa situación. Y lo peor de todo es que después de todas esas vejaciones terminan sin vida. Entonces sí, la verdad, sí me gustó, muy buena la lectura, pero sí lo sentí en la piel, ¿eh? Sentí también, igual lo sentí fuerte y nada más por pedacitos, porque sí, también como que me llegaba mucho y como que yo pensaba, bueno, como pues yo también ya soy mayor, pues pienso, por ejemplo, en un caso de que yo tengo, por ejemplo, hijas jóvenes y nietas y que llegaran a vivir eso y uno sin poder ayudar o a veces sin saber qué es lo que está sucediendo con ellas, ¿no? Y pues sí, pues me gustó mucho la lectura, las felicito porque de verdad nos hicieron pensar mucho. Está muy bien, pero también muy doloroso, ¿eh? Como que yo lo sentía en la piel así. Pues es todo lo Sí. que les puedo decir. Gracias, Esperanza. Anita, ¿prendiste tu micrófono para...? Sí, adelante. Con respecto a lo que dice Esperanza, sí es muy doloroso, pero es una forma de abrir los ojos, porque Sí, como no queremos que nos duela, entonces no queremos leerlo, no queremos verlo, no queremos exactamente. nada y lo hacemos a un lado. Y mi forma de pensar es eso. ¿Por qué quedarnos en la comodidad de lo que ya hemos leído? ¿Sí? Sí, Cuando hay nuevas escritoras, sobre todo escritoras hay muchas, que están hablando sobre lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Por poner, aparte de este libro, leímos otro que se llama Perras de Reserva. No, 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 si este les pareció doloroso, Perras de Reserva fue brutal, brutal. Como dices tú, Liliana, terminabas un cuento y decías, "Ah, necesito respirar, ¿no? Porque esto me está ahogando". Pero, ¿de qué manera las mujeres decimos, esto no me gusta? Esto no lo quiero para mí ni para mis hijas, ¿no? Si no leemos eso, no estamos como viviendo en un limbo y sí son muy duros. A mí Ampuero me gustó mucho porque a pesar de que dice palabras muy fuertes, no, cuando las vas leyendo dices, pues apenitas, ¿no? Apenitas que lo dice, porque con todo lo que está pasando, se quedó corta. Entonces, creo que hay que aceptarlo y seguir leyendo. Y pásenlo a otros, a otras, a jóvenes, porque la labor que están haciendo estas escritoras es tremendo en la denuncia y en arriesgarse a que haya alguien que no le guste y que quiera ir contra ellas. No sé qué piense Sonia, porque como siempre va a ir en contra mí. Perdón, ¿de quién es Perras de Reserva? No me acuerdo, A mí también pero ahorita te lo decimos. voy a buscar. Y si lo pueden volver a enviar.
No, ese no se los ese apenas le estoy comentando, es que le he comentado varios a Liliana, son libros que están... Dalia de Dalia la de la Cerda. Cerda, sí. ¿De Dalia de quién? la Cerda. Dalia de la Cerda. ¿Y lo van a compartir? No, ese es un libro que No. ellas están leyendo, o bueno, no sabemos, ¿no? Pero ahora es un libro que ellas están leyendo a través ¿y las De abuelas qué nuestra hacen? página, de nuestro Canal. canal. Pero Sí. bueno, ya lo leímos. Ahorita estamos leyendo otros, otros Pero también. puedes encontrar ahí el video, ¿no? Si lo buscas Ajá, en Así Facebook, es, en así es. Instagram, ahí podrás y ahí está todo, encontrarlo. ahí donde los puedes encontrar, porque por lo general ponemos cuánto nos costó, en dónde lo encontramos, cosas así para que sea más fácil. Es útil, sí. Pero este libro es así, el primer cuento, el primerito que leímos, el de Subasta, que es el que mandó el audio, Sonia, Ujú. fue devastador, ¿no? Y yo le hablé a Sonia y le dije, ¿cómo ves? Nos seguimos leyendo, ya mejor lo dejamos ahí, ¿no? Porque fue difícil, muy difícil, muy, muy difícil. ¿Sabes, Ana? Ahora que comentas eso, cuando yo leí por primera vez este libro y este cuento sobre todo, yo sentí que fue, si aguantas ya puedes leer todo el libro. O sea, sentí que fue como, no sé, como comunicarte de manera indirecta con el lector y decir, mira, te voy a poner Subasta como el número 1. Si tú lo lees, si tú lo aguantas, si tú lo digieres, vas a aguantar todo el libro, ¿no? Sigue con la lectura, adelante. Y si no, para, que también es muy respetable. Justo eso me pasó. No tengo idea si eso fue lo que pensaron los editores o la misma escritora, pero yo también lo viví así. Sí, así me pasó. Y a Sonia, bueno, Sonia es todavía mucho más sensible que yo, mucho. Entonces, Bueno, ahora que justo también Claudia comentaba por ahí, la autora decía que ella en algún momento creía que iba a ser poeta, pero que luego escribió poemas y que no estaban tan buenos, que eran medio malitos y que ya no le gustó ser poeta. Pero que cree que cuando escribe este tipo de historias que se relacionan de alguna manera con su vida, pero las historias no son fielmente a cómo las vivió y cómo le pasó, decía que intenta meter un poco de poesía a sus cuentos, porque si no, cree que pierden esa sensibilidad y ese acercamiento que tal vez puede causar un poco de empatía y este dolor, y solo lo veríamos como una fotografía completamente violenta. Por ahí le preguntaban también, bueno, ¿cómo no caer en lo pornográfico, ¿no? ¿Cómo meter esta violación donde hay semen y secreciones y te lo avienta y te lo deja sin que dañe por completo? Y ella decía, yo creo que lo logro y intento meter un balance a través de mi lado poético, de ese lado de esa poeta que no soy. Y creo que eso también pasa y por eso es que de alguna manera aguantamos este tipo de lecturas, porque los personajes de pronto tienen un nombre y parecen personas de carnita y hueso y no son cosas fantasiosas de las que estamos leyendo, sino son personas que pudieron haber existido o que pueden estar viviendo en distintos lugares de México. Nosotras que estamos en México, por ahí nos escriben de Colombia, tal vez también en Colombia, ¿no? También hay una violencia importante en Colombia que se tiene que mencionar. Entonces, también me llama mucho la atención, de pronto le preguntaban qué pasaba con ella cuando escribía este tipo de historias, qué pasaba con ella emocionalmente y físicamente, o si no pasaba nada. Y yo estaba muy atenta y dije, estoy muy esperanzada en que me dé la clave de cómo leer y acercarte a todo este tipo de historias, hablando de literatura u otro tipo de arte, sin que te dañe demasiado y puedas seguir. Y ella dijo, no, yo termino mal, me va mal. Y yo dije, no.
Y digo, yo termino mal, mal, porque yo vivo mis personajes desde el estómago. Y entonces contaba que queda muy mal, que físicamente le cuesta mucho, que a veces, sobre todo con un libro, dice que con Pelea de Gallos logró balancear un poco, pero que ella vive todo muy físicamente y entonces inmediatamente que vive con tanta fuerza un personaje y su historia y el libro, ha quedado en cama. Y es que yo justo pensaba, yo lo leí, pero a ver, escríbelo. Y además, escríbelo y léelo pensando que no es ficción. Entonces es demasiado lo que llega. Por ahí también me llamó mucho la atención cuando Esperanza decía, bueno, yo ya lo leí, yo ya soy grande, pero pienso en mis nietos, en mis hijos, en cómo sigues después de tener... Nosotros sabemos que existen estas violencias, ¿no? Y para quienes escuchamos las noticias todos los días, nos enteramos de esto todos los días. Pero ¿qué pasa cuando te lo cuenta alguien? Cuando ya le pones nombre a alguien, se vive de maneras muy distintas. Porque si nos cuentan una historia y alguien nos dice, una mujer de 34 años que vivía en tan colonia fue una mujer violentada, sufrió una violación cuando iba regresando del trabajo, de la escuela. Lo sientes, pero no es algo que registremos del todo, ni que creemos algún tipo de conexión. Pero cuando le ponemos nombre y entonces nos dicen, Emilia, una mujer de 34, que vive en tal casa, que convivía con su madre, o que tenía un esposo, que tenía un gatito, y entonces le vamos dando justo a este ser humano o a este personaje, justo carnita, hueso, emociones y sentimientos, las historias nos pegan de maneras muy distintas. Y es cuando creamos algún tipo de empatía. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos después de leer este tipo de libros? ¿Te quedas apachurrada? ¿Te dan ganas de hacer algo? ¿Quieres proteger y cuidar a todas las mujeres que tienes a tu alrededor? ¿Qué pasa? A mí me da también mucha curiosidad saber y creo que por eso hay libros porque hay libros que no aguanto, ¿eh? Así digo, lo intento, no, y lo dejo. Y es muy respetable, ¿no? Por ahí ella decía, yo hay 2 libros en mi vida que no voy a leer. Y decía que esos 2 libros eran sobre niños abusados, pero de pronto ya había como testimonios directos de estos niños que habían sufrido abuso. Y ella decía, no, eso es demasiado para mí. Y creo que también se vale dentro de la literatura y el arte decir, esto es demasiado para mí, o decir, yo sí lo voy a leer y lo voy a tomar de una manera que me sirva, que me funcione y que me permita seguir viviendo y no tener miedo, que también esta es otra cosa, y salir a la calle y ser responsable de mis lecturas y demás, pero también creo que es un reto y es muy valiente acercarse a este tipo de escrituras y este tipo de escritoras, a este tipo de encuentros de club de lectura donde platicamos sobre esto. Pero quiero escucharlas, quiero saber más sobre cómo les fue. Gina dice, muchas gracias, ya me uní a su grupo de Telegram, están muy interesantes las opiniones que tiene cada una sobre el libro, así que lo leeré. Qué bueno, Gina, sí, sí, adelante. Sí, Claudia. Ay, perdón, no quiero acaparar, pero es que hay un montón de cosas que decir. Me quedo pensando en qué hacer frente a esto, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando te acuerdas o cuando la vida te recuerda que existen todas estas violencias? Y me parece que un ejercicio muy, muy valiente es justamente desnaturalizar la violencia, desnaturalizar las opresiones que se viven. Y creo que algo que hace esta autora es justamente atacar de manera directa y muy frontal a esas instituciones que tenemos tan romantizadas como son la familia, por ejemplo, ¿no? O sea, este libro es un ataque brutal a la familia, a esas familias que se construyen a base de secretos, a base de abusos, a base de violencias, a estas familias que adoctrinan a las mujeres y que las ven como productos utilitarios, desechables,
ataca mucho también de manera muy directa a cómo el clasismo y el racismo invisibilizan a sectores enormes de la población, ¿no? Y cómo estos sectores lo viven y tienen sus pequeñas venganzas, ¿no? De pronto, por ejemplo, este cuento de la hermana bueno, del hermano mayor que dice que su hermana es una, bueno, lo dice con palabras horribles, pero que cacha a su hermana tocándose la entrepierna y dice que es lo peor, ¿no? Porque lo peor consiste en que te guste el gusto. Y entonces no puede dejar que eso pase inadvertido, porque entonces las demás mujeres van a pensar que está bien. Y entonces la somete a unas torturas horribles y luego la otra hermana un poco como que se desquita y uno como que dice, ¡ay, sí, hazlo sufrir! Así, o sea, como que de pronto te vuelves cómplice de esa violencia, pero creo que justamente esta escritura desromantizar y desnaturalizar esas instituciones sociales, familiares, las relaciones de pareja, esta de hacer visibles a los invisibles, narrar desde su punto de vista, creo que tiene mucho mérito porque justamente va a atacar esas violencias y nos va a decir, a ver, aquí en estas estructuras y en estas relaciones tan romantizadas, tan idealizadas, tan defendidas, ahí están las violencias también, ¿no? Entonces, eso me parece un gran aporte y una muy buena manera de denunciar sin que le des la opción al otro de defender esas instituciones, de defender esas relaciones de poder desiguales, violentas, agresivas. O sea, es como dejar sin argumentos a quienes defienden todo eso y decirles, estos son los resultados y estas son las consecuencias últimas de esas visiones románticas y de esas estructuras románticas que nos venden y que en realidad encierran un montón de agresividad, de violencia y de invisibilización, pero no solo te hago invisible, sino que te trato como basura. O sea, creo que es un mérito muy importante el qué hacer ante esto, denunciarlo y no dejar pie para ningún argumento en contra. Gracias, Claudia. ¿Alguien más quiere comentar? Así nos deja, ya sé. Sí, Octavio. Hay dos tipos de violencia aquí mostradas en los cuentos. Si bien en su basta es demasiado gráfica, es hasta medio de Pulp Fiction, ¿no? Dos cuentos en lo particular a mí me llamaron la atención donde la violencia es soterrada, institucionalizada, romantizada, que son Monstruos y Las Persianas. Es decir, en Monstruos, la violencia doméstica que se reduce a unos cuantos personajes, a tres niñas y a un padre abusivo. Y cuando las niñas descubren que el abusador es el padre, no lo pueden creer. Y se da en un ámbito muy cerrado. Precisamente, todavía en nuestro país sigue sucediendo que venden a las niñas por unos cartones de cerveza, ¿no? En Sudamérica, en Bolivia, en Perú, todavía los padres de pueblos de campesinos van y entregan a sus niñas para hacer servidumbre en casas de la ciudad, en casas citadinas. Y hace poco escuché un podcast de Radio Ambulante donde un sacerdote acoge a estas niñas que fueron violadas, abusadas, y que terminan siendo madres a los 14, a los 15, a los 16 años, incluso menores. Es brutal esta violencia de familias bien, que no trasciende, pero que está encerrada en un ámbito, y no es difícil imaginarse aquella película de El Castillo de la Pureza, ¿no? Donde una institución familiar tenida como modelo en algunos ámbitos termina siendo una de las más atroces, uno de los más atroces resultados, porque condiciona a los jóvenes a experimentar su sexualidad transgrediendo las leyes que supuestamente y los valores de esta familia tradicional.
que es muy fuerte. Lo leí ayer, de las persianas. Es muy sorpresivo que termine en un incesto, porque madre e hijo están absolutamente solos. Es tremendo. Esa violencia me parece a mí todavía más atroz, porque no la vemos y no está haciéndonos señas de que aquí hay violencia. Ese cuento en particular de persianas es impactante. Y Gracias. tiene un cierre brutal, ¿no? O sea, es una cosa que te deja sin aliento. Sí, creo que de pronto los finales de María Fernanda te dejan así sin aliento, sin palabras. Y también creo que son textos que te pegan inmediatamente de manera física, pero son cosas que procesas poco a poco. Y son cosas que te van llegando como en el transcurso del día o los meses o en la reunión en la que estamos platicando con alguien más y te pones a pensar, que creo que es también tan impactante porque son situaciones muy cotidianas, no son situaciones que nos parecen lejanas a nosotros. De pronto escuchamos, no sé, por ejemplo ahorita en la guerra, ¿no? Nos parece algo tan lejano a nosotros porque sabemos o imaginamos no me va a caer una bomba en este momento, pero de pronto nos encontramos a este tipo de textos y decimos, es que yo, por ejemplo, me subo a un taxi o a un Uber muchas veces. Y, por ejemplo, no te quedes dormida, es lo peor. ¿Qué es lo peor que puedes hacer si te subes a un taxi? Quedarte dormida. Y entonces te llega como de, no, eso es mi aquí y ahora. Creo que muchas de las situaciones son situaciones muy cotidianas, son situaciones que tal vez hemos visto o hemos escuchado, pero no las hemos puesto en papel, no les hemos dado justo porque sí tiene un trabajo literario, sí tiene una estructura literaria, ¿no? Sí se ve todo un trabajo y una estrategia de la escritora que lleva mucho trabajo detrás en la creación de personajes. Creo que la creación de atmósferas es otra cosa que podemos resaltarle y por la que nos llega tan intensamente. Tiene mucho cuidado en hacerte tocar las cosas, en hacerte sentir texturas, en dejarte oler los espacios. Y creo que ese tipo de atmósferas también construidas te mete y te jala tanto a las escenas que tú ya estás al lado del personaje, o como decía Claudia, ¿no? Tú dices, sí, échale ahí, ¿no? Yo pensaba así, sí, veneno de rata. De pronto te hace tener estos pensamientos también que te arrastran a buscar un poco de justicia o hacerte partícipe de estas escenas para intentar salvar a alguien y nos perdemos un poco de que sí es un personaje, no son historias reales. Tal vez María Fernanda utilizó, y lo ha dicho, algunos personajes de su vida o algunas situaciones que vivió, pero no son completamente fieles. Pero no se puede meter, eso sí queda muy claro, en ficción. No es ficción. No es ficción. No lo vamos a meter ahí, eso sí. Que juega con algunas cosas literarias para que cuadre, para que sea más interesante tal vez, para que amarre el cuento, pero son situaciones cotidianas y reales. No hay ni una cosa que a mí por lo menos me parezca fantástica y no hay una sola cosa que yo diga, no, bueno, esto sí no te lo creo, ¿no? No hay una sola escena. ¿Quieres participar? Pues bueno, yo les voy a platicar que veníamos hacia acá, hacia aquí, hacia el puerto, y venía platicando que la amiguita que venía manejando de una prima muy lejana que vive en Aguascalientes, y nos venía diciendo que ella fue violentada por su mamá en varias ocasiones y que tenía un hombre que la acosaba y que con engaños la emborrachó y la violó. O sea, esa misma persona, dos situaciones tan difíciles como estas que estamos comentando y bueno, o sea, yo creo que de cuando uno sale, porque los escritores tienen que salir para escuchar historias, ¿no? Entonces, no creo que sean ficción,
porque bueno, ahorita me lo están platicando, y otras cosas que en ocasiones se han comentando en otros momentos con las amigas que nos reunimos. Entonces no es ficción, son cosas que pasan, y a lo mejor por eso las sentimos cuando leemos, tan dolorosas, tan de aquí, ¿no? Yo le decía a Anita en el video que grabamos con respecto a este libro, que parece que están hablando de México, pero en toda Latinoamérica hemos leído 2 o 3 libros de escritores latinoamericanos, sudamericanos, y hablan justamente de este tipo de violencia. Antes decíamos, pues hay que cuidar a las niñas, ahora tenemos que cuidar a las niñas y a los niños, porque estas cosas sí pasan, no son ficción. A lo mejor el personaje que nos pinta María Fernanda puede ser ficción, pero el hecho, estoy segura que sucedió. Gracias. Gracias, Sonia. Que de pronto me deja pensando cuando alguien te cuenta algo y tú dices, no, así, ¿no? Y tú dices, no lo puedo creer, no, y entras como en una reacción de decir, no pasó, ¿no? Pero es una cosa de protegerte, pero por supuesto que existe. Adriana, ¿quieres comentarnos? Sí, Ahí gracias. Bueno, el libro la verdad sí es impactante en todos los sentidos porque, como ya lo mencionaron, pues habla de situaciones que a la fecha son reales y son de lo más cotidiano que podemos imaginar. A mí lo que me ha dejado de reflexión, no lo he terminado de leer, cabe señalarlo, porque sí, yo he necesitado leerlo de poco a poco, leer un rato. Por ejemplo, ahorita estoy en el de luto, que es el que más me ha impactado, y lo dejé a la mitad. Honestamente, sí, fue un momento en que no pude más, y he sido generosa conmigo para irlo digiriendo. Y a lo que voy es que a mí lo que me está dejando este libro es recordar el resignificar el rol de mujer en uno mismo, en este caso en mí misma, y en las personas que me rodean, tanto para los hombres como para las mujeres, porque la realidad es que se sigue educando a la mujer para cuidar al otro, y eso ha sido un arma de 2 filos, porque las mujeres, en ese afán de no perjudicar al otro, sin darnos cuenta, permitimos que el otro, en este caso los hombres, o incluso empezando con nuestros padres, ¿no? Permitimos cosas y no ponemos los límites que nuestro amor propio nos dice que tenemos esa responsabilidad de poner límites a las personas e ir aprendiendo como mujeres que pues necesitamos cuidarnos para precisamente pues esta condición que tenemos a veces de que nos toca de perder, por lo que ya comentaban en términos legales y socialmente, porque es una cultura aún machista en la que estamos inmersos, pues podríamos comenzar a poner esos límites, ¿no? Para evitar que transgredan a esos grados, ¿no? Socialmente hablando. Gracias Adriana. Me gustó mucho que Adriana dijo que quiere ser generosa con ella, y entonces dijo, voy a dejar este cuento a la mitad, ¿no? Lo voy a reservar un rato y después voy a retomarlo. Me gustó mucho porque también es una manera de cuidarnos, de ser responsables con nosotras y con lo que queremos que llegue a nuestras vidas, pero de manera reservada, ¿no? Decimos, o sea, sí, pero me voy a cuidar, me voy a proteger, y eso me pareció muy lindo. Creo que es algo que debemos de hacer siempre. Y fíjense, nosotros nos estamos yendo a violencias muy importantes, ¿no? Sin hacer una comparación, pero también esta es una manera de cuidarte, de protegerte y de ponerte límites. Y de decir, me voy a acercar a esta lectura, pero poco a poco. Me gustó mucho lo que dijo Adriana. Otra cosa que, no sé,
seguramente les pasó a ustedes. Me gusta que haya una diversidad muy grande de personajes, de situaciones, de clases sociales. No se centra solo en una población para decirnos, solo esta población es una población muy vulnerable, ¿no? Digo, nosotros sabemos y tenemos números y podemos sacar y no sé si la mejor palabra es discutir, pero podemos tener aquí un debate de qué poblaciones son más vulnerables. Aquí estamos poniendo población número 1 vulnerable, mujeres. Pero luego nos metemos en un mundo donde hay mujeres ricas, pobres, morenas, blancas. Nos metemos a un montón de situaciones y de cosas que podrían estar pasando. Y eso me gustó muchísimo, que no se centrara solo en ciertas personas, en cierta localidad, porque lo hace aún más impactante. Te das cuenta de que esto tiene un alcance gigantesco y brutal. No sé qué les pareció a ustedes, pensando, digo, para quien tuvo la oportunidad de leer todo el libro. Otra cosa que me gustaba mucho es que los cuentos, la mayoría son chiquititos. O sea, te puedes leer un cuento en minutos. Por ahí va a ser mucho más evidente si es que tienen oportunidad de escuchar los audios de Sonia y de Ana. Me parece que uno dura 7 minutos y el otro creo que 11. O sea, no te toma nada acercarte a uno de los cuentos de María Fernanda, y aún así nosotros decimos, bueno, igual me pude haber leído este cuento en un día que tuviera libre, pero no, mejor poco a poco. Habrá quien diga, yo sí lo leí todo y sí estoy impactada, pero yo sí aguanto, ¿no? Bueno, no es una cosa de aguantar, más bien yo sí puedo leerlo todo de una sentada. No necesito diferirlo. ¿Alguien más quiere comentar? Podemos, si quieren ir cerrando. Al inicio les decía que Ana me había escrito y me dijo, cuando ya habíamos publicado el libro, habíamos hecho el cartel así, y Ana me dijo, un momento, no sé, esto es demasiado, tal vez es demasiado. Y las dos así mordiéndonos las uñas. Dijimos, no, este es nuestro propósito para este 2024, seguir trabajando con mujeres, pero traer lecturas que nos muevan, que nos acudan de alguna manera, que sea un pequeño reto lector. Y nosotras ya estamos listas, ¿no? Esta comunidad tan respetuosa y tan agradable que hemos formado a través de Telegram, de Zoom, de YouTube, con palabras compartidas, creo que nos ha hecho estar listas para este tipo de cosas. Y bueno, estoy muy agradecida con Ana y con Sonia también, que hayan propuesto ellas y que hayan trabajado tanto para que este libro haya llegado a nosotras y a muchas otras personas. Pensé que querían. ¿Alguien más quiere comentar? Déjenme. Pero yo no. Podemos ir cerrando un poco. Sí, Octavio. Hablando acerca de las atmósferas, creo que uno de los mejores logrados es Nam, donde están entremezcladas diferentes tipos de estratos sociales. Es decir, la maestra, que es natural sudamericana, el marido que es gringo, una escuela privada, y que pone como belleza máxima a Diana, mientras la otra se considera a sí misma fea. No hay nadie que nos describa a la protagonista, a la narradora, más que ella misma. No sabemos si efectivamente es tan fea como ella dice, o es como ella se asume, y que terminan entrelazados los tres, y esta atmósfera claustrofóbica, y este fin más bien muy inesperado, donde ella descubre que el padre de ellos es un veterano de Vietnam, y que está deforme, y es una crítica feroz acerca del militarismo gringo finalmente, ¿no? Y de cómo incide, porque hubo mucho latinoamericano en el ejército estadounidense en aquella época. Hay personajes de Mario Mendoza, el escritor colombiano, uno de sus más famosos es, que ya hasta lo hicieron película, Asesino, donde el cuate también es un veterano del ejército gringo. Permea mucho en la literatura latinoamericana de los últimos años este personaje
cuyos padres se lo llevaron a Estados Unidos y terminan enganchados en las guerras gringas y que después los desechan, y eso le ha pasado a muchos mexicanos, a pesar de que son héroes de guerra, no les dan la residencia, ¿no? Entonces este cuento me llamó mucho la atención por algo que te señalabas, donde es una como atmósfera líquida, claustrofóbica, y que parece que estás presente ahí. Es muy buena narrando esas atmósferas la autora. Y bueno, solamente terminaré diciendo que en esta época, estoy en un grupo de lectura y nos pasaron El cartero de Neruda. Yo el libro no lo había leído. En El cartero de Neruda, de la película, yo había visto una versión latinoamericana, y son diametralmente distintas. Y entonces me fui a leer el libro, y no con afán de compararlos, sé que son lenguajes diferentes, y cada película es una visión del director, y así como mi lectura es mi personal visión del libro, ¿no? Entonces, si bien este libro que parece apretarnos el pescuezo y decir, mira la violencia, aquí está, también hay otras maneras. Y me encantó leer El cartero de Neruda porque se ve el contraste entre el joven y el viejo, y siempre el joven con una disposición muy alegre, algo que se pierde en la película europea, ¿no? Porque ¿quién le va a creer que a los 40 y tantos años no sabía su destino y el padre le dice que no quiere ser pescador? En cambio, en la película latinoamericana, ahí sí es un joven. Y entonces esto de la literatura nos da para imaginar mundos y congraciarnos con él, o también aprender a cuidarnos. Gracias. Gracias, Octavio. No había pensado, me quedé con eso de aprender a cuidarnos también. A mí, al principio, cuando estoy leyendo, voy a leer el cuento que leí, el de Cristo, yo digo que saca este libro nuestros secretos más oscuros y más escondidos. No nada más está ella demostrando que la violencia continúa de diferentes maneras y que muchos no hacemos nada, y que hasta las mismas personas que te quieren te empujan a esa violencia, ¿no? También bueno, al menos a mí, no es que a mí me haya ocurrido, ¿no? Pero sí escuchas, desde niño vienes escuchando todas estas cosas que a fin de cuentas tú haces como que olvidas, pero ahí están, no se han ido, ¿sí? Entonces, al leer este libro fue como, yo vivía en un pueblo, aunque fuera la capital, pero era un pueblo, y oías a las niñas que no iban a la escuela, que tenían que atender al padre, descubrías, ¿no?, lo que en realidad les estaba pasando, pero uno dice, te niegas a creerlo y lo escondes, y lo metes en tu cerebro así, lo más profundo, para que no salga. Y cuando leí el libro, eso hizo de mí, sacó cosas que yo tenía olvidadas, que ni siquiera pasaban por mi mente, ¿no? Y eso me impactó muchísimo, el hecho de que con esas palabras sencillas, tan coloquiales, a fin de cuentas, ella te hace ver el mundo de diferente manera, ¿no? Y te arrastra, y te arrastra, y te arrastra, y dices, ay, no puede ser, ya no quiero seguir leyendo, pero si dejo de leer, me voy a sentir trunca en algo, ¿no? Y continúas hasta finalizar. Y te das cuenta que, a fin de cuentas, uno también tiene parte de lo que ella te está exponiendo en letras, ¿no? Eso es lo que yo sé. Sí, Ajá. coincido contigo. Creo que de pronto hay cosas que ojalá sean muy ajenas para todos los que estamos aquí y digamos, no lo he vivido, ojalá.
pero también hay otras cosas que no parecen tan ajenas, como dice Ana, y que de pronto dices, ¡ah! Un momento, ¿no? Llevo toda mi vida o en mi infancia se normalizaba todo esto y no está bien, ¿no? Yo pensaba justo, por ejemplo, en todas esas veces que además sigo escuchando donde llegan los niños y saluda a tu tío, saluda a tu tía, dale un beso, abrázalo. Si no me das un abrazo, no te voy a dar no, estas cosas que hemos normalizado, que además hemos hablado aquí, ¿no? De esta idea de la familia, del amor, pero son ideas que de pronto dices, bueno, no es tan violento, no. Bueno, ahí empiezan, ¿no? Ahí es donde deberíamos empezar a rascar y de ahí podríamos hacer una lista gigante de cosas donde si las pensamos, si las repensamos, si las reconstruimos, podemos empezar a ver, bueno, esto no está tan bien, ¿no? Vamos a dejar de normalizar este tipo de situaciones o decir, oye, yo me acuerdo que mi amiga o yo recuerdo que, y entonces te empiezas a decir, chin, yo fui partícipe o yo viví o yo vi o yo escuché, son estas pequeñas cosas que creo que de pronto estos libros nos mueven y que nos hacen repensar nuestro cotidiano, tal vez nuestra infancia, tal vez por ahí, como decía Adriano, la de Adriana, la interacción que tenemos ahora con los hombres, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros primos, con hijos, no lo sé, ¿no? Estos libros te mueven y creo que te hacen, sí o sí, empezar a repensar ciertas cosas. Bueno, yo espero que de alguna u otra manera todas se hayan acercado a este libro y a estos cuentos de una manera muy, muy noble para ustedes, de algo que no haya sido agresivo, algo que les haya dejado algo a cada quien. Puede ser que alguien diga no me gustó o lo intenté y no terminé de leerlo, lo cual me parece bien. El hecho de que ya estén en este tipo de sesiones, en nuestro grupo en Telegram, las hace querer interactuar con otro tipo de situaciones y de cosas a través del arte, que eso hay que dejarlo también muy claro. Nosotros estamos en procesos artísticos y lo que contamos en estos espacios es, bueno, ¿y cómo me llegó a mí esto? ¿No? ¿Qué me hizo pensar? ¿Qué me hizo sentir? ¿Qué pienso? ¿Qué puedo analizar? ¿No? Aquí es bienvenido absolutamente todo, no solo los que son buenos lectores, aquí puede venir desde quien se dedica a las artes hasta quien es abogado o contador o médico, ¿no? Puede venir cualquiera a acercarse, porque resulta que si nos ponemos a platicar no somos nada distintos, ¿no? Y entre mujeres de pronto tenemos muchas coincidencias y seguro podríamos hacer también una sesión especial para contarnos qué pasa en nuestro cotidiano o en nuestra casa, que también esta es algo, la casa, estos espacios donde habitamos las mujeres, qué pasa dentro de esos muros, que también aquí nos deja ver y nos deja asomarnos y meternos a los personajes y a las escenas y a las situaciones. Entonces, bueno, les doy las gracias a todos los que se conectaron, a todos los que están en Telegram, gracias a Octavio que además se lo pasó a Rosa y Rosa se lo pasó a alguien más y así es como va creciendo nuestra comunidad lectora. Bienvenido. Y pues nos vemos el siguiente mes, que es abril, ya tenemos una lectura preparada. Estamos pensando en el mes del niño, pero vamos a intentar darle la vuelta como lo hemos hecho ahora. Entonces, bueno, por ahí les estaremos dando noticias en abril, a inicios de abril, para que puedan tener tiempo de leer. Y bueno, gracias Sonia y Ana, no sé si quieren despedirse. Pues muchas gracias a todas por acompañarnos y ojalá lo terminen de leer y bueno, un comercial. Ojalá y nos vean por Facebook, como que hace. Y por favor comenten. Muchas gracias a todos. Gracias, Sonia. Gracias a todos por leer, por aceptar nuestra sugerencia, que sí es difícil a veces comentar porque uno no sabe con qué mente se van a encontrar, ¿no? Entonces,
Pero gracias por aceptarlo y gracias por estar y por unirse con nosotros y en esta a veces locura de leer, ¿no? Porque así pareciera, ¿no? Cuando le dices a alguien que estás leyendo, te dicen, no, pues yo no he leído, conozco a muchos, no he leído nada, pero cuéntame, a ver, cuéntame, ¿no? Como... Y bueno, y ahí ya están leyendo, ¿eh? Si tú les cuentas un libro, ahí ya están leyendo. Sí, exactamente. Yo a todo mundo le cuento. Entonces, por eso luego pienso en esta locura de leer y leer y leer y no detenerte. Gracias por acompañarnos y aquí estaremos, porque parecemos ya parte del catálogo, ¿no? Aquí estamos. Y aquí parece que ya nos compartieron en el chat sus redes sociales, donde pueden ver sus videos y sus charlas, que la verdad a mí me gusta mucho escucharlas porque de pronto te dan ganas de platicar con ellas si quieres meterte a su plática, pero como dice Sonia, lo podemos hacer a través de los comentarios. Seguro que ellas podrán respondernos y así tendremos oportunidad de interactuar o para tener referencia de otras lecturas y saber de qué va el libro antes de intentar comprarlo, adquirirlo, bajarlo, no lo sé. Y bueno, muchas gracias a todos los que se unieron por primera vez, a todos los que se unen cada mes. Nos disfrutamos mucho estas sesiones. Nos vemos en Telegram. Gracias a todos. Para los que tienen vacaciones, felices vacaciones. Para los que no, pues bueno, seguimos aquí, contentos, felices. Les mandamos un abrazo. Pasen un buen fin de semana, por lo menos. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Para Bye. todos.